Ya poner a grabar, ¿no? Vamos a grabar la sesión si nos permites. Bueno, pues recibe un saludo de la doctora María Soledad Ruiz Canán, nuestra directora general del Instituto de Salud Mental, y del doctor Gabriel Molotla de León, nuestro director de Desarrollo Institucional, que bueno, es quien nos da la oportunidad de invitar expertos para el tema de la salud mental. Ahorita, bueno, pues estamos personal de salud, nutriología, trabajo social, psicología, médicos, enfermería, odontología, psiquiatría, es decir, pues todos los que nos dedicamos en sí a este tema, ¿no? Tan importante. Y bueno, antes de pasarte la palabra, Ceci, les quiero comentar que, bueno, Ceci es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma de Durango, tiene maestría en nutrición deportiva por la FUNIVER y especialidad en trastornos de la conducta alimentaria por el Instituto TESH, diplomado en Mindfulness por la Universidad Autónoma de Madrid, diplomado en resistencia a la insulina de diabetes tipo 1 y 2 por la UNAM. Y me decías que, bueno, eres adicta a los diplomados y que son varios por ahí, estudios que tienes. Pero bueno, para no entretenernos mucho en tu currículum, que es amplio, vamos aterrizando con el tema. De verdad, muchas gracias, Ceci, Cecilia Hernández Laveaga. Y bueno, va a estar con nosotros con el tema de el manejo de lo que es la nutrición en trastornos de la conducta alimentaria. ¿Sale? Muchas gracias, Ceci. La palabra es tuya. Adelante. Nada más, no sé cómo me pudieran ayudar para poder compartir pantalla. Listo, ya tienes el permiso. Adelante. Perfecto. Entonces, un minuto. Deme un minuto. No me aparece. ¿No te aparece la opción? Déjame Déjame ver. ver, déjame. Sí, porque ya la tienes. A ver, déjame ver. Tendrás en pantalla completa la sesión, que no aparezca. ¿No te aparece donde dice silenciar, detener video, seguridad, bueno, participantes, todo eso? Sí, pero elegir, renombrar, seleccionar. Sí, no me aparece. Otra opción es si quieres mandarme por WhatsApp la presentación y Ok. arrancarla desde acá, también puede ser. Perfecto, entonces déjame hago rápidamente eso. Pausa. Sí. Ahí estás como anfitrión. Okay. Entonces, ok, entonces ahora sí. Ahora sí, compartir pantalla. Déjenme salgo nada más para que... Si me regresas el host para poder yo controlar los micrófonos, porque luego de pronto se conectan y para que no te interrumpan. Ok, perfecto. Entonces, déjame... Listo. Pero se me... ¿Sí se ve? Sí. ¿Sí se ve Sí, sí se ve la pantalla y ya tengo yo el host por si se activan micrófonos.
Ok, entonces la pantalla. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, pues primeramente les agradezco mucho el hacerme la invitación. De verdad, para mí es un honor estar con ustedes. Por otro lado, antes de iniciar, quiero como comentarles que esta parte de los trastornos de la conducta de alimentación, pues abarcan pues muchos especialistas, no precisamente uno es el responsable principal, sino es como multidisciplinario, ¿no? Conmigo, con el psicólogo, doctores y crinólogos y pueden añadirse más, ¿no? Entonces, acerca de mi rama totalmente de acuerdo a la nutrición, de acuerdo a lo que yo trato de trabajar con los pacientes, entonces pues para que sobre todo no causar como esa controversia, porque pues cada uno se va a enfocar en aspectos un poco diferentes. Entonces pues bueno, voy a iniciar. Voy a hablar un poquito de los diferentes tratamientos nutricionales para pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Si bien es importante, bueno, ya lo vieron la semana pasada, pues esta parte de los trastornos pues es muy emocional. De hecho, es más emocional que realmente el problema con la alimentación. Entonces, vamos a abordar los temas como la entrevista inicial, los tratamientos básicos y los tratamientos no tradicionales, ¿ok? Que normalmente no hay como tal una forma específica de trabajar porque todo va a depender de la persona. Cada persona, de acuerdo a cómo vaya evolucionando, pues podemos tomar diferentes tipos de herramientas para poder ayudarle y sobre todo pues salir un poco más rápido del trauma, ¿no? Entonces, bueno, la entrevista inicial. Lo que hacemos al inicio cuando viene, sobre todo una paciente, a diferencia de un paciente que, por ejemplo, quiere bajar de peso como tal, nada más, pero ya cuando viene con un trastorno, pues es bien importante de verdad tener como mucha confianza, hacer como mucha empatía, tratar de ser como muy cordial y sobre todo explicarle al paciente que en todo momento lo que se va a realizar, ¿no? Ellos traen como esa parte de mucha, en cierta manera, ataque o que se juzga demasiado o como que en cierta manera a la defensiva, ¿no? Normalmente cuando vienen conmigo es bien importante porque ellos piensan que es como, ella me quiere engordar y es como ese miedo y ese pavor de verdad al aspecto nutricional. Entonces, pues lo primero que se hace es la entrevista inicial, explicar cómo se va a llevar a cabo la primera consulta, los pasos que se va a llegar, en cierta manera los objetivos, lo que buscamos. Entrevistar de todo a todo, tratando de no juzgar y tener empatía. Obviamente aquí se pregunta todo en cuestión de la persona. Yo normalmente lo que hago es pasar primero al paciente con el trastorno, sin mamá y sin acompañante, puesto que a veces esa parte las detiene o los detiene demasiado. Entonces es importante que primero entre, aún así sea menor de edad, y ya después entra la persona que lo acompaña. Entonces, siempre darle voz y poder al paciente, en caso de ser menor de edad y aún así siéndolo, es importante saber el proceso de cómo detectaron su TCA. Considerar la entrevista familiar, que vaya con él, ella o ella. Entonces, es bien importante para ella o él o ella cómo fue el inicio de su trastorno, escuchar, sobre todo empezar a hacer muchas preguntas. Realmente aquí es a base de muchas preguntas para poder indagar. Obviamente, dependiendo de la severidad, hay muchos pacientes en cierta manera que son muy como cerrados y en cierta manera tenemos que encontrar como el punto inicial. Entonces es como indagar cómo empezó, a partir de cuándo se desencadena el trastorno. Sin embargo, todo el mundo sabemos que ese trastorno explotó, por así decirlo, pero antes de eso, pues lógicamente ya había como rasgos, ¿verdad? Entonces es bien importante en cuestión de estos pacientes darle como mucha confianza para, en cierta forma, el equipo de expertos
sea más que nada como un pilar importante en su recuperación, como esa parte de apoyo, que sea como esa parte de confianza, como esa parte de donde sea como su lugar seguro, sobre todo en el aspecto de la gente que estamos más cerca, ¿no? Entonces, es bien importante como sembrar esa confianza, escuchar en todo momento y sobre todo observar muchas conductas de acuerdo a lo que se va observando en la consulta, ¿no? En la historia clínica, lo más importante que se hace en este tipo de pacientes es la información importantísima de todo a todo. Cuando, por ejemplo, viene un paciente, a diferencia, paciente normal, sin trastorno, que simplemente quiere bajar de peso, pues a veces es como más agilidad y más rapidez. Sin embargo, en la historia clínica de un TCA es importante hacer una serie de preguntas bien importante para poder encontrar raíces o situaciones que podemos hasta dar en cierta manera información al psicólogo para que lo vea en una terapia individual o sensaciones o intuiciones que en cierta manera yo puedo observar, de poder decir, oye, mira, esto está sucediendo, me llamó la atención esto y esto y esto, entonces poder dar información al psicólogo para que lo vea como más profundo. Entonces, el motivo de la consulta, obviamente preguntar si es la primera vez que ha visto a un nutriólogo, la historia de su peso a lo largo de su vida, cómo fue de niña, si sufrió bullying, no sufrió bullying, perdón, en cierta manera, si la familia quería que bajara de peso, ¿no? O que le decía mi gordita, o muchas cosas que a veces de verdad no tenemos idea que desencadena toda esta parte, ¿no? Desde la historia familiar en las dietas, la mamá, si estuvo a dieta mucho tiempo, si siempre la mamá se criticó, si la mamá siempre ha estado como obsesionada con un peso, en cierta forma autocrítica, baja relación con su cuerpo, a veces hasta mucha violencia intrafamiliar. Entonces, a veces son muchas situaciones que se van aprendiendo, ¿no? Entonces, la relación en casa, los tiempos de comida, cómo son las comidas, si cada quien come por su lado, para el paciente o la paciente, cuáles son sus alimentos buenos, malos, sus rituales, cómo es como ella se relaciona con la comida, con la familia, o sea, realmente es preguntar todo, los hábitos del fin de semana, entre semana, saber quién le cocina, observar qué tanto sabe de los etiquetados, vamos en el aspecto de verdad es muy sorprendente que a veces o los mismos pacientes saben más de cuánto abarca caloría de ciertos alimentos, lo tienen como muy aprendido, entonces hay que empezar como a indagar, ¿no? O sea, qué tanta información has obtenido acerca de los alimentos, y sobre todo alimentos que le den seguridad, ¿no? Hay alimentos que les da demasiado miedo, entonces hay que preguntar todo eso para que justamente se crea esa base de ayudarle y que realmente no sea como forzoso y sobre todo lo más noble que se pueda. Entonces, checar cómo está su salud digestiva, si va bien al baño, si no va bien, colitis, gastritis, agruras, alguna operación que ya se haya realizado, si tiene alguna alergia o intolerancia a algún tipo de alimento, si hace algún tipo de ejercicio y cómo es la relación con el ejercicio, porque es muy importante porque, pues bueno, en esta parte de los trastornos, pues ustedes saben que hay muchas conductas compensatorias que tratan de hacer como esa parte de, bueno, hago el ejercicio no por gusto, sino porque así me siento menos culpable en un atraco, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, es importante saber abarcar todo este tema, es muy, muy importante. Entonces, el historial médico, pues obviamente también es muy importante. Checar realmente si ya va con algún tipo de psiquiatra, si está tomando antidepresivos, ansiolíticos. Es importante checar el diagnóstico que le da el mismo doctor, a ver si tiene que suplementarse en cuestión de alguna bebida polimérica, por ejemplo, o por ejemplo, si tiene que por fuerza tomar algún tipo de hierro, checar los análisis de sangre, que independientemente que pues ya el médico lo checa, pues yo también ahí puedo ver deficiencias que tiene el paciente, pues para poderlo manejar en su alimentación lo más completa posible, ¿no? Saber qué medicamentos toma, autorizados y no autorizados, porque bueno, aparte de esa parte de los medicamentos, pues que son como en cierta manera permitidos, vamos, porque son recetados por un especialista,
Sin embargo, pues puede haber mucha parte de laxantes, por ejemplo, o puede ser esa parte de que mucha gente toma minerales, vitaminas, que el colágeno, que tal cosa. Entonces, todo eso es bien importante saberlo. A veces los mismos papás en la desesperación es como, denle esto porque me dijeron que con esto se le iba a quitar el trastorno, ¿no? A veces hay mucha parte de creencias, a fin de cuentas, más mexicanas, creo yo. Entonces, es importante como conocer esa parte de todos los suplementos que se toma. Checar hábitos psicobiológicos, si consume algún tipo de droga, alcohol, algún tipo de cigarro, cómo es su ciclo de sueño, checar si en casa de igual manera hay algún tipo de adicción. Todo eso es como, de verdad, como muy, muy importante, ¿no? Bueno, ahora, en cuestión de de relación alimentación con el cuerpo, checar si pues hay atracones, qué tipo de restricción tiene, si tiene hipervigilancia de su cuerpo, o sea, esa persona que está constantemente como midiendo o viendo en el espejo o checando como sus brazos o checando a ver cómo le queda un pantalón, esa es como una hipervigilancia del cuerpo. Prohibiciones, cosas que realmente ya se quitó totalmente. Alimentos que le dan mucho miedo y el lenguaje que tiene sobre su cuerpo. Luego se nota, ¿no? Esa parte de como ocultar, o sea, a veces que se ve luego esa sensación como de lenguaje corporal de no seguridad, ¿no? O de taparse mucho su cuerpo. Entonces es como esa incomodidad. A veces ahorita que estamos como en la pandemia es como muy irónico porque pues lógicamente la mayoría de los pacientes, en un 90%, pues son adolescentes, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues nos damos cuenta que en esta parte de los trastornos no hay edades, no hay género y sobre todo no hay estereotipo, vamos, que una persona delgada por fuerza tiene que tener anorexia, no precisamente. Hay personas que tienen anorexia y tienen un cuerpo grande, y ahorita eso aparte en el DSM-5 ya salió que no precisamente es el peso lo que identifica un trastorno. Entonces, es importante porque les comentaba que es muy irónico porque hay muchas niñas que vienen y por más que uno quiera no les puede quitar el cubrebocas. Entonces yo siempre es como, estamos nada más nosotras dos, entonces te pido que te quites tu cubrebocas pues para que empecemos como a relacionar un poquito mejor, pero a veces es hasta parte esa situación de no poderse quitar. Yo a veces les invito y ya me dicen ellas, no, pues entonces hay que respetar. De igual el pesaje, hay que pedir como, bueno, yo lo hago de esa manera, como pedir consentimiento, permiso, observar su reacción y poder determinar si es lo adecuado o no. Es bien importante esta parte porque lógicamente sobre todo en la primera consulta, a mí siempre me gusta explicarles a las pacientes o los pacientes con este tipo de trastorno que es importante tener un parámetro. Realmente no es precisamente que lo hagamos siempre porque realmente es un proceso muy largo. Es un proceso de evolución muy larga. Entonces es muy importante como el platicarles el por qué se tiene que pesar, el por qué es importante y de igual manera tratar de hacerlo de una manera en la que podamos ya sea ocultar el peso, de una manera en que no sea forzosa o por ejemplo a veces dependiendo de la paciente o el paciente puedo permitir que vea su realidad porque a veces es como esa parte de, bueno, tapo la báscula y ni siquiera se da cuenta de cuánto pesa, pero a veces es importante centrarlos en la realidad, ¿verdad? Porque no se trata de evadir ni que todo sea como, perdón, en base a como ahí de manera como muy chipileadora, o sea, hay que realmente ser como, dependiendo obviamente de la paciente, ver qué tanto se permite hacerlo para afrontar a su realidad y decir, mira, está pasando, este es tu peso, es delicado, o sabes que este peso de verdad es importante que lo cheques. ¿Por qué? Porque estamos a nada de morir, o sea, de verdad a veces se escucha muy fuerte y a veces no lo queremos decir, pero es importante como hacer conciencia, ¿no? Entonces, obviamente todo va dependiendo de la paciente. Hay personas que de verdad les da mucha fobia a la báscula, entonces hay que tratar de ir manejando de una manera un poquito diferente, explicarles, y ser como lo más,
bondadosos posibles, ¿no? Yo creo que ya han sufrido demasiado como para hacer más grande como el trauma o la carga. Entonces, ¿cuál es el tratamiento más apropiado? El camino es largo, como les comentaba hace unos segundos, y no hay un tratamiento único. Sería muy padre poder decir, mira, con alimentación intuitiva, el paciente va a salir, pero realmente cuando hay anorexia muy severa, por ejemplo, pues no podemos llevar la alimentación intuitiva como decir, bueno, pues ahí escucha lo que dice tu cuerpo, pues realmente es imposible porque pues no va a querer nada. Entonces no se trata de eso, sino es como ir encontrando formas y diferentes herramientas. Es como cada uno va metiendo a su mochila diferentes herramientas de acuerdo a la situación, en cierta manera a tratar de ayudarle de la forma como que veamos que funciona más, y que si no funciona de esta manera, funciona de otra, y de esto y de otro, y empezar a buscarle, ¿verdad? Sobre todo para ver con qué paciente, que también cada persona es única, cada pensamiento es único, cada emoción es única, pues tratarla de hacerla sentir como lo más segura posible. Entonces, cada persona, como yo les comentaba, pues es bien diferente, depende de 1000 cosas, y depende sobre todo del proceso de la recuperación. Hay grados en el trastorno, entonces todo va a depender de eso, y sobre todo pues la paciencia en los especialistas, ¿no? Ahora, la educación nutricional y el objetivo. Lógicamente, pues yo tengo objetivos en mi consulta que obviamente muchas veces yo se las comento en unas, dependiendo, vuelvo a repetir, de la persona, porque obviamente es como la restauración del peso. Por ejemplo, si se la digo a ciertas pacientes que ahorita tienen una fobia a engordar, pues si les digo eso es como mejor ya no vengo, o sea, mejor ya, y literalmente se alejan. Entonces, hay que tratar como de tener como mucha empatía y sobre todo mucha, en cierta forma, humanismo, se pudiera decir, ¿verdad? Y tratar de hacer las cosas de la manera como más amorosas posible. Le vamos a dar tranquilidad, y sobre todo enfocarnos en tener mejor relación con la comida. Yo les digo a ellas, mira, mi objetivo es que empieces a quitarle ese miedo y culpa al momento en el que comes, los pensamientos, esa voz que tiene un trastorno en la mente, y tratar de empezar a pisarlo, ¿no? A tratar de que salga más nuestra voz interior de la persona, y hacer como la voz a un lado. Los permisos, porque no se dan permisos, de verdad es una situación muy compleja, y a veces los papás ahí entran en una desesperación porque ya les gustaría que en cuanto empiecen a ir a terapia con el psiquiatra y conmigo, ya a la semana van a comer hamburguesas, y pues no resulta así, ¿no? Entonces, la restauración del peso es otro de mis objetivos, y entendimiento de energía con las calorías, el cual comprender que a veces esa parte del internet es como el proceso de recuperación, y es bien importante pues checar esa parte como de la educación nutricional, no forzar al comer, eso yo lo trabajo mucho siempre, no hablar de comida, porque normalmente es como ella tiene un trastorno, ya se le identifica como a la persona como con la enfermedad, ¿me explico? Entonces es bien importante tratar de empezar a cambiar temas, que no sea simplemente, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo comiste? ¿No comiste? O sea, a mi punto de vista es como enfocarnos más en cómo te sientes, cómo estás enojada, qué te causó en esta semana mucho enojo, o qué pasó el lunes, o cómo te fue, viste películas, sociabilizaste, no sé, o sea, hablar más allá de la comida. Recuerden que este tipo de trastornos pues es como más emocional que la comida en sí, ¿no? Entonces, enfocarse en el bienestar, escuchar, porque en ese escuchar hay muchas señales que nos van diciendo y decimos, ahí nos podemos guiar por el camino, ¿no? Yo siempre es como poner mucha atención en todo para saber qué realmente sigue, porque a veces es como no te dejan y te encasillan demasiado porque hay muchos miedos, por ejemplo, a ciertas comidas,
Entonces es como, ay, Dios mío, entonces hacemos un poco de tratos, tratamos de decir, bueno, ok, mira, no te pongo esto porque te da mucho miedo, pero necesito que me aceptes esto. ¿Por qué? Porque es más saludable, esto, lo otro, le explico, ¿no? No siempre se inicia con patrones normales o tradicionales, o sea, porque normalmente es como, ah, bueno, entonces, pues te doy rápido un de comer y tú tienes que comer y totalmente es imposible. Entonces, es bien importante tener como esa conciencia, porque si no, como especialistas, pues nos vamos a frustrar mucho el que no veamos un progreso, porque el peso, de verdad, la experiencia que tengo, no es un indicador de progreso, o sea, es muy lento el proceso, entonces por eso a veces es imposible pesarlas cada semana, porque tengo pacientes donde como hay mucho miedo, hay que verlas cada semanita, en donde yo a veces digo, no tiene caso que pese, porque de una semana a otra no va a haber como diferencia, o sea, realmente no tiene caso que se pese cada que venga y es como que sea lo importante, me explico, porque si no, pues nos vamos a frustrar, porque va a haber momentos en donde haya recaídas, haya crisis, es como a veces 10 pasos avanzamos y retrocedemos 4, a veces 6, a veces 2, o sea, va a haber muchas crisis, sobre todo en cierta manera muchos miedos que desencadenan crisis, va a seguir viendo atracones, van a seguir viendo purgas, entonces es como un proceso de mucha paciencia para nosotros, ¿verdad? Les voy a hablar un poquito de lo que es la anorexia nerviosa a nivel como nutricional, porque justamente como les comentaba hace unos minutos, pues nos enfocamos mucho en el peso. Y obviamente es importante, no lo niego, porque lógicamente eso me indica si vamos mejorando. Sin embargo, al momento en el que existe una anorexia nerviosa, pues aumenta mucho la tasa metabólica basal, o sea, hay un hipermetabolismo increíble, en donde si yo normalmente agrego 100 kilogramos más o menos, el cuerpo lo va a relacionar como 20 a 40, o sea, es muy, muy acelerado su metabolismo. Entonces, por más de que yo quiera ponerle comida, vamos a suponer que la paciente o el paciente tenga de mejorar y comer y ahora sí tengo muchas ganas y tengo ganas de subir de peso, ya esto aún así no es tan fácil. ¿Por qué? Porque realmente el cuerpo, la masa muscular, se ha adaptado como en una inanición, ¿no? Entonces, es importante que nosotros como especialistas tengamos esa conciencia de que el peso es como muy lento el progreso de aumento de peso, pero eso en cierta manera, si lo vemos por el lado como amable o de una manera positiva, pues le ayuda a la paciente cuando yo les digo, es que de verdad no es tan fácil como tú crees, de que ya te voy a dar literalmente una taza de melón y ya vas a subir 10 kilos, pues es imposible, aunque tú quisieras, es imposible hacerlo. Y de igual manera, nosotros comprenderlo, porque si no vuelvo a repetir, pues nos vamos a frustrar mucho. Entonces, es bien importante como estar conscientes de eso. El requerimiento de energía por termogénesis, perdón, es pues también más alto, hasta un 30% también. Entonces, es importante esa parte de comprensión, ¿verdad? Y enfocarnos más allá. Yo pienso, como les comentaba, que para las pacientes eso está bueno porque dicen, ay, qué bueno que no subí, ¿no? Y esa tranquilidad. Para los papás es lógicamente una frustración total, frustración tremenda porque ya quisieran de verdad ver a su niña, niño, en cierta manera en recuperación y que ya tenga el peso que normalmente tenía y pues realmente no es así. Entonces simplemente es como educación, de verdad siento que hace unas semanas fui al Hospital del Niño a ver una pacientita que estaba pues en internamiento y ahí entró un doctor general, me parece que era como médico general, no sé si tenía alguna especialidad, pero hay mucha falta de educación en los trastornos porque de verdad a veces es como esa parte de, de forzar mucho y es bien importante que ellas están bien jovencitas la mayoría, o sea, les digo que es un 90%, claro que hay para todas las edades, ¿verdad? Hay recaídas de ciertas edades,
en cierta manera, pero como en cierta forma, aparte su nivel de conciencia no es como tan maduro, pues es bien frustrante porque lógicamente queremos ver un cambio en pensamiento, queremos ver un cambio en actitudes. Hay mucho sufrimiento porque la mayoría obviamente detonan como el trastorno a cierta edad. Sin embargo, los pensamientos de insuficiencia, de no estar bonita, de baja autoestima, son mucho más atrás. Entonces, yo siempre me pongo a pensar como el estar hablando literalmente con aquella niña chiquita, porque como que le hace falta en esa parte como mucha comprensión. Entonces, ahí es cuando empezamos a tener como más empatía y sobre todo no tan exigente el rollo, ¿no? La segunda fase, bueno, cuando ya estamos mejorando a nivel en anorexia, la ingesta calórica no tiene sentido ganancia de peso, que era lo que les comentaba, ¿verdad? Podemos ya dar una alimentación muy buena en donde hay muchos nutrientes, donde ya es una alimentación un poco más balanceada. Entonces, a veces, aún así, muchas, literalmente, padres piensan o empieza como esa parte de, es que yo no sé por qué no sube de peso, si sí ha comido, pero yo ya no sé si me esconde o esa preocupación por el peso, pero es bien importante que no tiene nada que ver, ¿verdad? Explicar cómo evoluciona el cuerpo en recuperación, el pánico de que el peso siga subiendo, y ya ahí es cuando empieza ahora sí como el cuerpo a tener ese desbloqueo de inanición, y entonces el cuerpo empieza a pedir comida totalmente, o sea, una situación como descontrolada, que obviamente a lo largo de la primera fase es la etapa como más complicada, es larga, pero también esa etapa yo lo veo como una oportunidad porque obviamente se ve en terapia ya de manera como con la terapeuta psicóloga en ese momento, como para fortalecer mucho su amor propio, su autoestima, o sea, me da como mucha chance de poder realmente enfocarme en su seguridad, porque luego la segunda fase es cuando es como un detonante importante, en donde ahí es donde yo veo como un poco más de recaídas. ¿Por qué? Porque ya comen bien en cierta forma, ¿verdad? Y aparte pues obviamente han subido de peso, y entonces aparte empieza esa hambre extrema, es como no tener llenadera, o sea, es como una situación de todo el santo día tengo hambre, y es como mucho miedo porque pues lógicamente aún sigue el trastorno presente, ya es como un poquito más avanzado. Lógicamente cuando empiezan a tener una mejor alimentación, la persona piensa y relaciona mejor. No sé si ustedes sobre todo en la anorexia como muy avanzada, nos ponemos, las personas se ponen como en mood ahorro, ¿no? Esa parte de ahorrar lo más que se pueda, por eso no hay menstruación, por eso a veces hasta como el hablar con la persona es como bien conciso, bien claro, porque si no le damos como mucha vuelta, es como ya ya no la atrapamos en el punto. Entonces, ya en esta fase hay como más conciencia, ya hay más como esa parte de poder como jugar un poquito con la balanza, como ayudar un poquito a esa parte de la seguridad, de que el cuerpo no traiciona, como es a darle ese apoyo totalmente, ¿no? Entonces, la tercera fase, pues a fin de cuentas, siempre las personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria, yo siempre digo que se puede hacer una recuperación al 100%, sin embargo, pues es como de las personas mismas, ¿no? La responsabilidad de las mismas personas, en donde pues es como un alcohólico, como en esa parte en recuperación de decir, pues un día a la vez, pero lógicamente tienen más propenso esa parte de recaídas en edades próximas, ¿verdad? Como en un inicio, sino que esa parte de las recaídas cada vez sean como más suavecitas, ¿no? Entonces, en la tercera fase, pues es ya se ganó el peso, sin embargo, es bien importante y hasta se los hago como saber
que el cuerpo tiene un set point. Ese set point es como el peso natural. Normalmente a nivel médico, sobre todo a nivel como mucho, ahorita todavía existe como en el sector salud, esa relación del índice de masa corporal, ¿no? O de acuerdo a una estatura, tú tienes que tener un peso. Y ya ahorita en la actualidad, pues eso ya no es real. Obviamente es un parámetro, no digo que no, sin embargo, cada persona tiene su peso ideal y ahí es donde le llamamos el set point. Ese peso en donde no luchas por tener un peso o no luchas porque tengo que hacer mucho ejercicio y comer verduras y frutas intenso entre semana y aunque el fin de semana ya no va a hacer ejercicio y me ponga más relax. Esa es en cierta manera una lucha porque en cierta forma pues tratas de compensar. No es tan grave, a veces hay ciertas personas que funcionan, o sea, ya es meterme a otro rollo, vamos, pero ese es el set point en donde tú puedas comer obviamente de una manera saludable, lo que sea a lo largo de donde sea y tomar lo que quieras y no haya ningún problema y tu peso no se altera. Ese es el set point, como el peso natural. Entonces, ahí es donde tenemos que explicarle a la paciente esa parte también de la fase, en donde de repente que empezó a subir muchísimo de peso, o sea, vamos, a comparación de la inanición que tenía, pues lógicamente sube mucho en la segunda fase y luego en la tercera fase ya llega un punto en donde, pum, se estanca otra vez, ya más relax, ya no es como el aumento tan radical. Y el aumento de peso es extraño al inicio porque no es como así tan rápido, vamos, a veces hay personas que empiezan a ponerse hasta como más, bueno, se ve como, se escucha como muy, no tan formal, pero más panzoncillas, como esa parte más, abultamiento, más abotargadillas del abdomen, porque es como que la grasa y todo se va a los órganos vitales, ¿verdad? Entonces es como en la parte del tórax como más abultadilla. Y luego ya después se va a otras partes, ahora sí que a los bracitos, ahora sí que a las piernas, a las pompas y todo. Entonces, como bueno, ahí les puse un dato curioso, ¿verdad? Que el cerebro pues necesita de 400 a 500 calorías para su funcionamiento. O sea, imagínense a veces la alimentación que tenemos en la primera fase de pacientes que no comían absolutamente nada y restricción total. Si damos una alimentación, vamos, de 1000 calorías al inicio o hasta se me hacen muchas, pero en cierta manera 500 se van a ir al cerebro. Entonces, por eso es bien importante que ustedes sepan por qué es tan lento el progreso de cierta manera de esta parte del subir de peso, ¿verdad? Entonces es bien importante ya en la tercera fase pues empezar a explicar como la relación hambre, al apetito, los antojos y la relación con el cuerpo. Si normalmente creemos a veces que la alimentación es como vital a fin de cuentas, pero a veces la relación que tenemos con el cuerpo y la comida pues tiene como a veces muchas situaciones emocionales. De verdad es muy, muy complicado y sobre todo es más que complicado, como a veces las emociones tienen que ver mucho con nuestra forma de comer, ¿verdad? Y de igual manera, cómo el cuerpo está reaccionando. Rápidamente, por ejemplo, a mí en el 2020 me diagnosticaron con hipotiroidismo y de manera sorprendente, por más de que hacía 2 horas de ejercicio y comiendo súper bien, no podía bajar ni un gramo y al contrario, hasta subía. Entonces, a veces no precisamente es, ¿cómo les explicaré? Como en esa parte de comer súper sano y hacer ejercicio para que se note una respuesta. A veces de verdad el cuerpo reacciona de una manera como muy sorprendente. A veces las emociones tienen que ver como esa parte de decir, ay, de repente andaba enojada y no comí y me inflamé. O aquella vez que, ay, perdón. Permítanme. Perdón. Entonces, como en cierta manera, me enojé o me puse triste y dejé de comer, ¿no? Entonces, a veces tenemos ciertas conductas en la alimentación o nuestras conductas de hábitos alimenticios que se ven, como consecuencia de ciertas, emociones que tenemos nosotros. Entonces, es muy importante explicarle a la persona
que realmente cómo es un apetito, cómo es el antojo como tal, el dar permisos, vuelvo a repetir, y el protocolo de la relación con el cuerpo, ¿no? Entonces es muy importante con las pacientes al inicio, porque lógicamente, imagínense, de no comer nada, absolutamente, ahora de pronto empezar a comer, lógicamente va a haber mucha inflamación, va a haber realmente mucha gastroparesia, más lento en cierta forma, y mucha retención de líquidos, va a haber mucho estreñimiento. Entonces es bien importante saberlo para que sobre todo cuando lleguen pacientes, es que me siento muy pesada, me siento muy inflamada, me siento con mucho dolor abdominal, pues es parte de la recuperación. Entonces, comentarles que más o menos se empieza a regular de 4 a 6 semanas, ¿verdad? En la hinchazón la glutamina ayuda mucho para evitar esa parte, sin embargo, pues es un proceso normal, no es como, es un mecanismo del cuerpo, en cierta forma. Entonces, pues darle explicaciones a las pacientes, a los papás, porque sí es como ellas se van a sentir muy inflamadas, es mucho, entonces a veces es como muy rápido decir, no, pues tómate un omeprazol, ¿no? O tómate una ranitidina, o no sé, bueno, ya los médicos saben un poquito más de esos medicamentos que pueden ayudar a esa parte, pero a mi punto de vista, como tienen que vivirlo en cierta manera para que sepan que realmente es algo y es un proceso natural del cuerpo, ¿no? Ahora, con la bulimia nerviosa, al revés de con la anorexia, pues el gasto metabólico pues se reduce mientras las compensaciones aumentan. O sea, entre más compensaciones tengamos, el gasto metabólico se va reduciendo más. O sea, nuestro metabolismo se hace más lento. Hay personas que son de 7 a 10 purgas y pues la idea y el objetivo es ir reduciendo poco a poco ese tipo de purgas. Entre más purgas, reduce más la tasa metabólica, como les comentaba. Entonces, es importante con la bulimia, sobre todo, ahí es cuando tenemos en cierta forma que tener como mucho cuidado, porque yo siempre les digo a las chicas, bueno, porque ya tengo puras niñas en pacientes, les digo, es bien importante que ustedes sean bien observadoras, porque realmente estoy platicando con 2 personas, que es con ella y con el trastorno, porque a veces te van a hablar o en consulta de alguno de los especialistas y no va a ser la persona, sino que habla el trastorno, ese miedo, ese rechazo, esa, en cierta manera como hasta el enojo del trastorno. Entonces es como muy, como a ver, no, yo no estoy hablando con el trastorno, siempre les digo así y es como que, caray, ellas mismas hacen consciente, ¿no? Esa parte de decir, sí, cierto, o sea, me entra de repente ahí los miedos. Entonces es bien importante que yo les comento que los trastornos detonan, pues les pongo como anorexia, como bulimia como tal, pero a veces literalmente toman o como rumbo a otro porque no es precisamente una o la otra. O sea, personas bulímicas a veces hacen conductas compensatorias ya de anorexia totalmente. De igual manera, la anorexia, al momento en el que empiezan a comer, a veces empiezan a ver conductas compensatorias como purgas o vómitos. Entonces, es bien, bien importante que las mismas niñas sepan que el trastorno, pues, cierta forma puede cambiar, ¿no? A veces las personas empiezan a hacer una recuperación, pero entonces, bueno, pues una conducta compensatoria es voy a hacer más ejercicio y pues toman la vigorexia, que ese es otro tipo de trastorno que ya son como, siento yo que como los hijos de estas, ¿no? Pero pues todas en cierta forma tienen algún tipo de relación. Entonces, ahora les platico, con la bulimia, el cuerpo se acostumbra a liberar grandes hormonas antidiuréticas, eso es algo como muy normal. Entonces, más o menos de unas 6 semanas, el cuerpo sigue teniendo como mucha retención de líquidos, mucha hinchazón, es súper normal que ellas se sientan como muy pesadas, como muy hinchadas, y es normal, o sea, sí es verdad que se sienten así. Aparte, de igual manera, pues de cierta manera, o logro de evitar
que ya no tengan ciertos vómitos. Entonces es muy importante con nosotros los especialistas, como vuelvo a repetir, que sea como un refugio para ellos, ¿no? Para ellas. El hecho de encontrar paz en nuestras consultas y que no sea como un ataque, porque en cierta manera es como a veces esa parte de frustración de parte de nosotros que a veces vemos que no avanza mucho y que se desespera y que a veces es como que me siento muy pesada, entonces tratar de explicarle de la manera como más amigable y más amorosa, explicarle el proceso que es normal y que en cierta manera, pues mira, vamos a jugar un poquito, así le digo yo como dicen por ahí, ¿no? Jugar la parte de una manera como muy sana, vamos, de que, bueno, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar poquita agüita de Jamaica y así te va a ayudar para empezar a eliminar retención de líquidos y a veces de verdad hasta ellas se sienten más tranquilas, ¿no? O sea, de como entendimiento y de como esa parte de empatía. Entonces es bien importante la liberación de insulina, pues obviamente está desbalanceada. Entonces, lógicamente, pues como muchos de ustedes saben, cuando hay una resistencia a la insulina o un desajuste, no tanto ya hablando de una resistencia, pues el cuerpo pide mucho azúcar, hay a veces mucho cansancio, mucha fatiga, como esa parte de dolorcitos de cabeza. Entonces, como antojo, no tanto de hambre como tal. Entonces, ahí es donde tenemos que explicarle a la paciente como esa parte de que el atracón no siempre es un atracón, porque es como, bueno, me como cosas que no están permitidas o cosas chatarra, y entonces ya es un atracón y no precisamente. Yo he tenido, verdad, muchos pacientes que me dicen, no, he tenido muchos atracones y a veces digo, ni al caso que es un atracón, o sea, simplemente tienes antojo y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando tenemos más tipo de la insulina desbalanceada, pues aumentamos el almacenamiento de grasa, ¿no? Ahora, los vómitos, pues medir las frecuencias de las conductas purgativas. La historia clínica, pues tenemos que saber eso, cada cuando vomitan, cómo son las conductas, cada cuando se laxan, en caso de que haya laxantes, si ya el vómito viene de manera automática o si aún se lo tienen que provocar, ¿verdad? Y sobre todo, pues ver cómo está a veces hasta los mismos dientes, que a veces pues no hay muchas cosas que hacer, entonces más que con la pura alimentación, pues tratar de ir mejorando, ¿no? Algo que es muy, en cierta manera, como contradictorio, es porque yo siempre digo, a mi punto de vista, es mejor comer mal sin purgas a comer bien con purgas, porque lógicamente es mejor como esa parte de comer como en cierta manera mal, hablo de comer más libremente, pero que ya no haya culpa, que ya no haya esa parte de querer vomitar, que ya no haya así de repente decir, bueno, pues no importa que haya querido comer y desayunar y cenar sándwiches, ¿no? O que nada más quiere aceptar este tipo de alimentos, pues bueno, no hay problema porque no hay como tanta variedad de nutrientes o en cierta forma de que, ay, pues se comió unas papas y un chocolate y así, pues dices, bueno, no es una alimentación como tan nutridísima como tal, pero ya no hay purgas. Entonces, para mí eso es más logro que decir, bueno, como súper saludable y a tus horas y esto y lo otro, pero aún así hay como esa más, la situación de los vómitos, ¿no? O purgas. Entonces, es empezar a tener como ese conocimiento de que a veces no es como queremos siempre, entonces es como mucha variabilidad en esta parte, mucha, abrir hasta nueva parte de formas de trabajo, ¿verdad? Entonces, y encontrar como la que más se le adapte al paciente. Entonces, es bien importante comentarle a veces yo les encargo tarea como a las pacientitas, porque a veces cuando hay ciertos atracones, ni cuenta se dan de lo que comieron. De verdad, o sea, tenía una paciente que se comió 2 pizzas y todo, ella nada más dijo, no, pues me comí como 6 pedazos de pizza, pero no, eran 2 pizzas y luego unos bombones y luego el otro y así. Entonces, a veces es muy importante tener como esa parte de comentarles yo a ellas, ¿no? O sea, cuando termine el atracón, trata de anotar todo lo que hay en casa, todo lo que te comiste, todo lo que, y todo, anotar los pensamientos, las relaciones, qué pasó antes que detonó el atracón, qué pasó antes
de empezar con ese ritual, de que empezar con un atracón, porque normalmente hay rituales, ¿verdad? De el ir a comprar al Oxxo, o de, bueno, ya cuando sea tal hora que toda la gente esté dormida, voy a darme el atracón y todo para poder también vomitar, porque en cierta manera ya saben que va a pasar eso. Entonces es muy ritualista esto. Entonces, registrar los logros, porque a veces decir, bueno, de 7 vómitos que tenías a la semana, ¿cuántos tuviste ahora? No, pues que 2. Pues o sea, la idea es que ya no existan, pero también aplaudir como esa parte de los logros, ¿no? O sea, tenía una pacientita que tenía anorexia y bulimia, entonces, en cierta manera, bueno, sigue con una restricción, obviamente, pero ya no ha habido vómitos. Entonces, realmente es un logro importantísimo, ¿verdad? Entonces, es bien importante como aplaudir eso, porque a veces es bien complicado como explicarles a los papás que no hay un aumento de peso, que a la vista del ojo humano no vamos viendo evolución por un peso, pero estamos viendo conductas súper buenas, en donde ellas mismas se ponen súper contentas porque ya no han vomitado, en donde ellas mismas dicen, es que ya como mejor, me siento mejor. Para mí eso es un gran logro independientemente del peso. Por eso es bien importante tener ese conocimiento de que el peso es lo menos importante, sino los logros emocionales también, ¿no? Esa parte de decir, oye, si ¿sabes qué crees? Pues puse un límite y me enojé. Cuando empezaron a hablar de comida en mi casa, me enojé horrible y les dije que si seguían hablando de comida yo me iba a retirar. Entonces, para ellas eso de verdad es un logro, porque igual batallaban mucho para poner cierto límite, es un ejemplo, ¿no? Entonces, a veces hay que ver más allá de todo lo nutricional y de todo aquello que claro que es mi ámbito y es lo que me corresponde, pero a veces requieren de valoración muchas veces. Entonces, ayudar al patrón alimentario para ir desplazando las maneras impulsivas de comer, o sea, esa parte de poder decir, bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es qué te ayudaría a tener como menos atracones, porque normalmente después de una restricción, el cuerpo va a pedir un atracón, hasta a veces sin tener trastorno, ¿eh? O sea, por ejemplo, cuando hacemos una dieta muy intensa, es muy común que después vaya a querer un tipo de dulce o quiera comer, y es cuando decimos, ya la regué otra vez en la dieta, pero porque realmente es muy normal. Entonces hay que tratar de ser como más en esa parte, explicarle a este tipo de pacientes, oye, es que tienes que comer de todo para que precisamente haya menos sensación de tener y que después se provoca un atracón y luego después volvemos al ritual. Los atracones, pues lógicamente para tratarlos de evitar, pues la idea es como, lógicamente enfocar y yo como en cierta manera en la parte nutricional detectar qué es lo que pasa antes de un atracón. Les repetía las emociones que pasan antes del atracón para yo poderlo comunicar directamente con el psicólogo o psicóloga que está viendo a la paciente o al paciente y poder trabajar a base de esa parte de la emoción, ¿no? Esa parte detrás del atracón que hay ahí. Y pues bueno, para evitarlo siempre les comento a las pacientes, bueno, vamos a tratar de hacerlo y de comer como acompañado, de comer siempre en un lugar tranquilo, en donde no estemos haciendo, ay, otra vez se puso esto. En donde, perdón, no estemos distraídos, porque a veces es como, bueno, como en mi cuarto sola, ¿no? O viendo la tele o el celular. Cuando comas, no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro. Tener como esa parte de la atención y sobre todo alimentación consciente es como más disfrutar el momento en específico, o sea, disfrutar el momento de la comida, porque a veces de verdad hasta les digo, pacientes que no tienen el trastorno como tal, es como, no sé ni cuántas tortillas me comí, ¿no? Porque a veces es como una y otra, entonces empezar a dejar como, bueno, eso les ayuda mucho a dejar como la atención plena, como dejarlos cubiertos en el plato mientras estoy masticando. De dejar algo en el plato, no como acabarse todo, ¿no? Totalmente.
Voy a hablar como de la psiconutrición, que es lo que pues estamos platicando, como a veces la nutrición tiene que ver mucho con la psicología, vamos, y la conducta de alimentación. Entonces, es un enfoque que se estudia, que estudia la relación con la comida para poder explicar dicha relación. No hay ahorita en la actualidad como, ay, voy a estudiar psiconutrición. Pues no, ni al caso. O hay, es psiconutrióloga. No, ni tampoco. O sea, cada quien es lo que realmente, como dicen, zapatero a su zapato. Sin embargo, pues estudiamos en cierta manera como esa parte de la relación con la comida. De igual manera, los psicólogos que saben un poco de nutrición, pues también de igual forma. Entonces, a veces como conectamos o compartimos ideas para, oye, ¿sabes qué? Mira, yo te diría que, por ejemplo, que un psicólogo me diga, yo te diría que, mira, no le des como un menú en específico porque ella no le gusta como cierta comida. Entonces ya, bueno, ok. Entonces ya hablo con ella, me da herramientas. Entonces es padre como tener esa comunicación de psiconutrición, ¿no? Los motivos de la consulta no precisamente es como, bueno, es que vengo por un TCA, sino a veces en los motivos de la consulta nos damos cuenta muchas veces que hay detrás del querer bajar de peso, ¿no? Porque es, bueno, ¿quieres bajar de peso? Ok, entonces hago lo que tú me pides y pues te doy una dieta tal y cual y tal y rollo, ¿no? Pero atrás de ese motivo de consulta, el bajar de peso, ¿qué hay detrás de eso? Porque de verdad es muy importante que a mí, por ejemplo, como nutrióloga, cae mucha la responsabilidad de que podemos detonar un trastorno de conducta de alimentación si no lo sabemos manejar o porque viene la paciente, quiero bajar de peso, ok, le doy lo que le gusta, a veces pues pastillas para adelgazar o tal cosa, pero a veces no nos damos cuenta qué hay detrás de esa parte de no querer o querer bajar de peso, o sea, porque a veces es mucha falta de aceptación, amor o que sufre violencia, algo muy baja, mucha ansiedad, peso, y poder detonar como focos rojos. Hace unos minutos, al inicio de la plática, para tener como la etiqueta de anorexia, teníamos que tener un índice de masa corporal en ciertos niveles. Tener bajo, ya es, digo que una persona bajar, y claro que no hay ningún problema, porque a veces es, ¿no? Embargo, es enfocarnos también en las emociones, por eso es algo bien importante. Perdónenme, no sé qué pasó. Ya te regresó, ya estás aquí con nosotros otra vez. ¿Me permites rápidamente para volver a compartir? Sí, espérame, déjame. No sé qué pasó. Cosas de Zoom. ¿Sabes qué? Me está marcando aquí que traes la red te está fallando, está muy la que está teniendo bronquillas para conectarse, prueba. A ver, ahí te voy a pasar el host. Listo. Listo. Entonces, bueno, compartir pantalla. Ya quedó. Entonces, ¿te hago host otra vez? Sí, por favor, por si hay micrófonos que se abran. Claro que sí. Entonces, nada más. Listo. Ya quedó, ¿verdad? Sí, listo, adelante. Muy bien. Entonces, les comentaba que es muy importante
como para tener como esos focos rojos, porque les decía que ahorita ya no es como tal de que, bueno, una persona delgada por fuerza tiene que tener anorexia y al revés, ¿no? O sea, una manera no tiene. Y de verdad es bueno, qué bueno que quieras bajar de peso, pero la diferencia, ¿cuál sería? Sobre todo los pensamientos, ¿no? Los pensamientos, enfocarlos ahí. Entonces, cuando yo observo, veo mucha frustración y todo, pues que es mandar luego a veces hasta psiquiatra, entonces, pues entonces nada más quiere bajar, ¿no? Porque, pues para que se sienta mucho mejor. Entonces hay que encontrar esa parte de la diferencia de qué cosas realmente podemos encontrar para poder evitar esa parte, ¿no? Ir quitando la cultura de dieta y su ciclo, porque estamos socialmente una cultura de dieta que me restrinjo o de que tengo que quitar pan, tortilla o que tengo que quitar porque son alimentos que me van a hacer subir de peso. Sin embargo, pues ir ayudando a que realmente eso no es verdad y que lógicamente si yo estoy bien emocionalmente, si mi conducta de alimentación y mi relación con mi cuerpo y mi autoestima y mi cuestión de salud, porque obviamente los médicos no me dejarán mentir, a veces hay un tipo de resistencia a la insulina, o por ejemplo yo que les platico de la cuestión del hipotiroidismo que tuve, y que por más de que yo haga un plan y una restricción muy intensa, no voy a tener un resultado. Entonces a veces eso causa mucha frustración y es importante checar hasta nivel hormonal, nivel análisis clínicos, nivel psicológico, psiquiátrico, qué es lo que está pasando y al momento en el que yo esté bien, no va a haber necesidad ni siquiera de un plan de alimentación tan así, pues ir quitando esa cultura de dieta de restricción para poder deseado, ¿no? Obviamente esto es como más en el avance, ya en la recuperación, de poder ir ayudando a confiar más en nuestro cuerpo, ¿verdad? No centrarse en el índice de masa corporal, pedir permiso, como les comentaba, y lo repito mucho porque es muy importante. En la teoría de Hayes, a mí que existe, que es como esa parte de Ceci, Ceci, discúlpame que te interrumpa. de, Sí, Ceci, si me escuchas, una opción puede ser que apagues tu cámara. pero no toda la vida lo voy a. Sí, bueno. Como que más bien mi internet está fallando, ¿verdad? Sí, Sí, ándale, ya con la cámara apagada se me hace que va a ser ya mejor. al parecer ya me acerqué un poquito más como al módem. Espero que funcione. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Ok, entonces, bueno, les platicaba que sobre todo, ay, bueno, déjenme, ya. Entonces, en cuestión de la cultura de dieta, pues genera mucho estrés, mucha frustración, porque les comento, pues la mayoría hasta de nosotros que no tenemos como tal un TCA, ¿verdad? Pues nos encantaría quitar esa parte de decir, bueno, pues ya me voy a quitar el pan por siempre, y qué padre sería, pero a veces ni siquiera va a ser real y va a ser como muy poco sostenible. Entonces, es muy importante realmente ir quitando esa cultura de dieta, de restricción, de que si no haces tal cosa tal cual, no vas a tener un resultado, y poco a poco ir soltando esa parte de tomar un poquito mejores hábitos y sobre todo en cuestión de decisión, ¿no? El principio de Hayes era lo que les comentaba, es una técnica que se utiliza
como a mi punto de vista es como lo más sano que existe, en donde habla él mucho de la alimentación intuitiva un poquito. Entonces aquí es como empezar a encontrar, como explicarle a la paciente o al paciente que existe una diversidad corporal, que no pasa nada que de repente haya una persona con sobrepeso y que hay personas que tienen sobrepeso y que están más sanas que una persona que está delgada, ¿no? Entonces, a veces nada más el aspecto social de un peso establecido para estar como dentro de los estándares normales, entre comillas, es lo importante. Y a veces de verdad dices, pues si no tiene ninguna patología, ¿por qué por fuerza enfocarnos en el peso, en la talla, no? Entonces es importante como hacer como esa parte de conciencia durante la consulta para que ellas empiecen a dar cuenta que pues estar con sobrepeso no es malo, lógicamente de una manera en la que no sea eh, ¿sí me escuchan? Sí, sí, perdón, se prendió un micrófono, pero ya lo desactivé. Adelante, adelante. Entonces, les comentaba más que nada, es como esa parte de evitar como la clasificación de los cuerpos y tratar de como ayudarles a la inclusión de estos. Y pues salud accesible, que es una buena salud, porque a veces es como buena salud y mala salud, ¿no? Entonces, empezar a decir que realmente es una salud buena, porque a veces pues decimos, ok, estoy sana, estoy saludable, no tengo ninguna patología, no estoy absolutamente, no necesito ningún medicamento y estoy perfectamente bien a nivel salud corporal, pero pues se nos olvida la mental también, ¿no? Entonces es bien importante poder tener esa parte de conciencia de que, bueno, pues hay personas que después de un trastorno suben de peso y tienen un sobrepeso, pero su salud está bien a nivel corporal y su salud mental está mejor que nunca, ¿no? Hay más confianza que nunca, más tranquilidad. Entonces, no precisamente es por qué enfocarnos en un peso en específico o como en esa parte de los pesos deseados, ¿no? Entonces, comer para el bienestar, como hacer mucho eso, atención respetuosa, en donde no se juzgue, en donde no se agreda y pues obviamente el movimiento consciente, ¿no? Esa parte del ejercicio es importante que se pueda realizar, pero de una manera en la que no se use para una compensación. Ahora, centrarnos en la relación con el peso y el cuerpo y agregar herramientas como alimentación consciente, como les comentaba, alimentación intuitiva, aceptación y autocompasión. Ayudarles a las personas, lógicamente va a ir dependiendo mucho y centrarnos en las conductas, perdón, pero va a ir dependiendo mucho de la evolución del paciente. Lógicamente, al inicio no podemos literalmente dar como el principio de Hayes que es para pacientes con TCA, pues no. De hecho, no, no es como la única forma, ¿no? Claro que sí es para pacientes con TCA porque es muy noble, es muy amoroso. La alimentación intuitiva obviamente no lo es todo porque hay pacientes que no escuchan, o sea, no tienen una relación con su cuerpo. Entonces hay que literalmente ir educando y nuevamente reeducando a la persona que tiene un trastorno por el hecho de que no tiene como relación, no escucha su cuerpo. Entonces no puedes decirle, pues mira, escucha, come lo que escucha tu cuerpo y pues no va a desayunar ni comer ni cenar, ¿verdad? Entonces, no precisamente es como la relación de la alimentación intuitiva como tal, sino poder en realidad empezar a tener esa parte de horarios, de empezar a tener esa parte de hábitos, porque el hábito se crea como tal, empezar a escuchar a su cuerpo. A ver, si te fijas, ¿por qué te estás inflamando demasiado? Bueno, pues es porque tenías mucho tiempo que no estás utilizando tu intestino, tal y tal y tal. Eso es una relación con tu cuerpo que no es agradable, pero es normal porque te está avisando que hay algo que no está acostumbrado ya. Entonces es muy importante siempre como hacer consciente esa parte del cuerpo, como a veces nuestro cuerpo nos habla y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Entonces, bueno, sobre la alimentación intuitiva, normalmente es como a fin de cuentas, mi objetivo a futuro, cuando ya el paciente está como totalmente recuperado, en donde pues vamos a conocer el tipo de hambre que hay detrás del hambre o qué hay detrás de nuestra forma de comer, el hambre extrema, poder checar por qué se da un hambre extrema a nivel emocional,
quitar permisos tan arraigados, reeducar la alimentación buena y mala, porque tenemos esa parte hasta a nivel social, ¿no? Alimentos buenos, malos, chatarras, no chatarras, ¿no? Esa parte que engordan y que no engordan. Entonces hay que ir quitando, perdón, ese tipo como de etiquetas, que realmente no hay alimentos ni buenos ni malos, o sea, simplemente no tenemos un equilibrio, es decir, eso es como muy diferente, pero realmente podemos comer de todo. Lógicamente hay de patologías a patologías, ¿verdad? En donde pues, si hay una persona con insuficiencia renal, pues no le podemos dar de todo, ¿no? Entonces es como ser como muy reales en lo que nos estamos enfocando. Quitar la culpa, la vergüenza, no comer a fuerza, que eso es algo que yo he trabajado mucho, sobre todo con los papás de mis niñas, porque es como, si no comes, entonces te voy a esto y lo otro y así, o sea, obviamente es importante hacer el trato, ¿no? Pero no precisamente con base de miedo o con base de tal, entonces es como tratar de ir apoyando esa parte, ver los logros pequeñitos que se hacen para que realmente veamos un avance, porque si lo vemos nada más a nivel, pues, peso, pues no lo vamos a hacer. Entonces, los eventos estresantes para la persona que es estresante y que le causa esa parte del estrés en la alimentación. Y comer solo es una herramienta, única forma de estar antes con la comida y no precisamente, o sea, podemos meternos, no sé, a clases de guitarra, a clases de manualidades, no sé, mil cosas, ¿no? El descanso es otra parte, es importante porque hay mucho insomnio ahorita en cuestión de general, es como una epidemia. Pero bueno, la aceptación corporal, la gratitud, hay muchos ejercicios en el aspecto del cuerpo, de dar gracias porque mi cuerpo hace esto por mí, hacer consciente esa parte, el set point que les vuelvo a educar a las personas que cada quien tiene su peso natural y que su cuerpo no les va a fallar, siempre y cuando lo cuiden, lógicamente, y el movimiento consciente, que es el ejercicio de manera como voluntaria y sobre todo por gusto, que no sea como, ay, no tengo ganas de ir, pero pues voy porque tengo que, ¿verdad? Y pues no, o sea, escuchar al cuerpo, lógicamente les vuelvo a repetir, pues es parte de hábitos, pero de verdad escuchar al cuerpo es lo más bonito. Entonces, les... Ahora sí, entonces, pues bueno, déjenme les cierro esto. Y, y pues sería todo. Si quieres, te puedo cerrar desde acá la pantalla. Porque como que no sé dónde ir, me da miedo como, aquí está. Eh, Listo. Muy bien, pues muchas gracias, Ceci. No sé si hay algún comentario, alguna participación. Ceci, yo tengo una pregunta en cuanto a TCA. Sí, Por ejemplo, en el caso de las adicciones, pues la super gran mayoría, yo diría el 90-95% de los pacientes llegan a la fuerza, o sea, no llegan por voluntad propia. En el caso de los TCA, ¿cómo les va en eso? Es decir, ellas sí, digo ellas porque supongo que es la mayoría, o sea, la mayoría es mujeres, pero ¿cómo está el porcentaje de pacientes que llegan por su voluntad con ustedes? bueno, realmente es como tú bien lo comentabas, hay muchas que no estaban conscientes de tener un trastorno, porque realmente no hay educación sobre eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, la mayoría, muchas sí vienen como por fuerza, pero la idea, como nosotros los especialistas, pues es como ser muy realistas y muy honestos, ¿no? O sea, yo siempre les digo, a ver, ¿por qué estás aquí? Si me ha tocado que vengan como muy a fuerza, entonces es saber, ¿por qué estás aquí?
como explicarles un poquito, darle como esa parte de mucha confianza y que sobre todo el preguntarles por qué no querían venir, o sea, si tienen un problema, si esto que el otro, entonces siempre te van a dar una respuesta, o sea, no, si sabemos escuchar, siempre va a haber una respuesta que nos va a nutrir y que podamos entender, porque a veces es la parte, ¿no? O sea, entonces yo siempre les comento, o sea, si tú no quieres ayuda, por más de que yo haga y deshaga, no vamos a tener una respuesta, pero realmente esto te está matando, esto es, estamos está en tu vida en riesgo, o sea, y les pregunto literalmente así cuando hay un rechazo muy cañones, o sea, entonces tú quieres morirte, o sea, es lo que buscas, es lo que quieres, o sea, para yo saber, ¿verdad? Entonces, normalmente pues te dicen que no, lógicamente, entonces permíteme ayudarte y ahí está empezar a generar como empatía y esa parte sobre todo de confianza para ellos, ¿verdad? En el aspecto de escuchar mucho. Aquí se trata mucho de escuchar porque se han guardado a veces casi la mayoría como muchas cosas, muchas cosas. Entonces es como, siento yo que siempre se puede como convencer en cierta forma en el por qué estén aquí y que después se convierta en una decisión personal seguir yendo. Ok, muy bien. Pues situación difícil, ¿verdad? Son casos extremos. Bien, bueno, pues felicitaciones, excelente ponencia, excelente profesional, muy dedicada a su labor y comprometida. Luis nos comenta, buena ponencia sobre un tema que los psicólogos a veces descuidamos. Sí, de verdad, nos quedamos así como que con el tema meramente psicoterapéutico y no, muchas veces, bueno, los que no nos especializamos en esto, luego no sabemos qué tan importante es también enviar a los pacientes a la parte de la nutrición, ¿no? Luego pensamos que nos podemos quedar con psiquiatría y psicoterapia, cuando ahorita con todo lo que nos comentas, qué importante es también esta parte de como el balanceo, ¿no? El saber qué pueden comer, qué no pueden comer, la asesoría, la verdad es un trabajo en conjunto muy interesante. Muy buena exposición, muy completa, felicidades. Pregunta Erendira, ¿hay algún lugar donde lleves a cabo grupos de autoayuda para las problemáticas relacionadas? Sí, bueno, ahorita en la actualidad, bueno, es un proyecto que traemos en puerta, la psicóloga Ingrid Quesada y Belinda Hernández. Ahorita todavía no estamos como tal en un lugar, también con Cristia, ahí estamos trabajando en un proyecto. Sin embargo, no tenemos en cierta manera como un lugar en específico de una clínica, vamos. Sin embargo, sí estamos haciendo cada sábado, perdón, estamos haciendo pláticas como en cierta manera como más grupales. Sin embargo, sí es importante, sobre todo que haya como comentaban aquí en el chat, el doctor Molotra, que es como totalmente multidisciplinario el manejo. Entonces es muy importante que haya como una guía en específica de esto, ¿no? Que ya haya una que nos damos, si se te antoja, puedes ir ahí a ver si tienes el trastorno como tal, porque realmente sí es como ya enfocado en pacientes que ya tienen el trastorno, compartiendo sus experiencias. Y de igual manera como ustedes, como en la cuestión psicológica, muchas veces, pues abarcar ese tema del amor y sobre todo propio de la compensación con la comida, que a veces de verdad, como decían, se va de lado y a veces no lo tomamos en cuenta y a veces ahí se está desencadenando un trastorno y podemos salvar a la persona, ¿no? Muy bien. Doctor Molotla, muchísimas gracias, licenciada Ceci. Un tema muy complejo, de pronóstico difícil. Sin embargo, el manejo multidisciplinario es una de las claves. Muchas gracias. Floredid, un tema muy interesante. Si nos podrías apoyar con tu contacto para canalización de pacientes. Ahorita en el grupo que tenemos de academia, si me permites Sí. la tarjeta que me mandaste, Claro que sí, reenviárselas claro que sí. para que Sí, va a tengan ser tus un honor. datos. Claro que sí. Y bueno, pues antes de cerrar, nada más así rápidamente voy a compartir pantalla
Y bueno, pues para entregarte de manera en línea tu constancia, ya te la haré llegar a tu correo o vía WhatsApp. Ay, muchas gracias. Secretaría de Salud de Durango, Instituto de Salud Mental del Estado. Bueno, te entrega la siguiente constancia a maestra Cecilia Hernández Laviaga por su participación como ponente en la sesión académica del día 13 de julio de 2022 con el tema Tratamientos nutricionales para pacientes con TCA, dictado por videoconferencia en la ciudad de Durango, Durango, México. Y bueno, lo firma nuestra directora general del Instituto de Salud Mental, la doctora María Soledad Ruiz Canán. Muchísimas gracias, Ceci. La verdad es que nos Gracias por tu apoyaste tiempo. muchísimo y bueno, te seguiremos por ahí molestando. No, no es ninguna molestia, les agradezco mucho su atención y pues gracias por invitarme. Ok, gracias. Nos vemos Gracias, el próximo miércoles. Buena hasta semana. luego, gracias.